Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. A 2 años del gobierno de Daniel Noboa, la economía ecuatoriana transita una fase de crecimiento moderado, marcado por señales mixtas. Un ajuste de alza del Banco Mundial que ahora proyecta un crecimiento de 2.3% para 2025. Un Banco Central del Ecuador más optimista con 3.8%. Tensiones fiscales persisten, una dolarización exigida por shocks externos y una inversión privada que aún no despega con fuerza. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Burneo, analista económico. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, siempre es un gusto estar con ustedes. Alberto, el Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento para 2025 al 2.3%. ¿Qué dato puntual explica este ajuste? Exportaciones, consumo o recaudación. Bueno, lo que estamos viendo es una economía que repunta en todos sus frentes. Las exportaciones han tenido una situación muy fuerte, muy resilientes, incluso el año pasado. Un año complejo, las exportaciones siguieron creciendo. En este año acumulado septiembre crecen casi un 8%. Hay sectores muy dinámicos. El cacao crece más del 50%, la minería 20%, el camarón 20%, etcétera. Al final del día, estas exportaciones implican más ingresos, más actividad económica, agricultores, transportistas, trabajadores, que están teniendo más ingresos y que pueden de esa manera verse beneficiados por esta expansión. También hay un incremento en la liquidez, porque todo este superávit comercial, estas exportaciones se transforman en liquidez que permite una reducción de tasas de interés y crédito más asequible. Entonces, al final del día, este es un motor para el crecimiento económico, que lo estamos viendo también en las ventas. Las ventas con datos al 23 de noviembre están creciendo alrededor del 12% interanual, y eso es consistente con una recuperación en el PIB que el Banco Central estima será este año alrededor de 3,8%. Y justamente frente a ese dato del Banco Central que es más optimista, digamos, ¿qué variable concreta hace que esa proyección sea para algunos difícil de alcanzar? Bueno, yo no creo que va a ser difícil de alcanzar. Incluso no hay que descartar que se supere ese crecimiento, porque tenemos los indicadores por todos los frentes están demostrando esa recuperación económica. El año anterior, 2024, no hay que olvidar, fue un año de contracción. La economía se contrajo 2%. Este año hay un rebote natural que es recuperar lo que perdimos del año pasado, porque ya no hemos tenido apagones, que ese era el gran riesgo. No tuvimos apagones de este año. Y la previsión es que podamos crecer en el resto del año, como se está haciendo, como está sucediendo hasta este momento, con sectores exportadores fuertes, crédito que está repuntando también, los depósitos han subido fuertemente y ese dinero se está transformando gradualmente en más crédito. Eso va a permitir a su vez un mayor dinamismo económico. Entonces yo creo que sí es posible que se cumpla esa previsión o incluso podría llegar a superarse. Yo leía unos artículos de entrevistas suyas donde usted había comentado que existe un riesgo de mantener todo como está en la economía ecuatoriana en estos 2 años de gobierno. ¿Cuál es el principal obstáculo que cree usted, obstáculo estructural, que aún enfrenta la economía del país bajo esta administración? Mire, lo que sucede es que este año tenemos un muy buen desempeño, un crecimiento importante, pero al final del día el país necesita sostener el crecimiento. No solo se trata de crecer 3,8% este año, que lo veo totalmente factible, sino se trata de crecer a ritmos por encima de ese valor por varios años. Ese es el desafío del país. Entonces, la manera de crecer a esos ritmos es con reformas constitucionales, reformas estructurales que permitan mejorar el entorno para la inversión. Ecuador es un país que todavía no es atractivo para invertir y eso debe cambiar. ¿Y qué debe cambiar? Tener reglas claras, crear seguridad jurídica, seguir con la apertura comercial. Es decir, mientras más atractivos nos volvamos para la inversión, vamos a crecer más rápido y eso es lo que termina generando empleos,
mejora las reglas, las condiciones reales para los ciudadanos, mejora el nivel de vida. Pese a que ya el presidente pues no pudo hacer las reformas que quería para justamente también según dijo llegar a una asamblea constituyente y poder mejorar las normativas para incluso que esa inversión llegue, ¿no? Sí, no se pudo hacer una oportunidad perdida para los ciudadanos. Quienes perdemos somos los ciudadanos, definitivamente, porque lo que necesitamos lograr es crecimiento acelerado de manera sostenible, no por un año, de manera sostenible. Y eso lo vamos a lograr con un entorno más amigable para la inversión. Entonces, ahora queda a nivel de reformas parciales a la Constitución que se pueden hacer a través de la Asamblea. Por ahí tienen que ir los cambios ahora. Hay que impulsar, hay que mejorar el entorno para invertir y eso implica establecer, por ejemplo, la libertad de empresa, que la iniciativa privada pueda ser libre, que no tenga trabas para ejecutarse, que se limite la acción del Estado, que si entra a competir, tiene que ser en igualdad de condiciones en el mercado y no a través de lo que existe ahora, que son privilegios para las empresas públicas que solo veamos lo que pasa en Petroecuador, la empresa más grande del país, por ser pública no tiene que rendir cuentas a nadie, ni siquiera tiene balances auditados. Entonces necesita garantizar la competencia en todos los sectores, la transparencia en inversión pública. Hay que garantizar que los contratos se van a respetar, seguridad jurídica. Necesitamos eliminar esos privilegios de los sectores estratégicos que lo que hacen es decir, esto es un monopolio estatal. Eso se debe modificar, es decir, en todos los sectores de la economía, sin excepción, puede haber inversión de todo tipo, pública, privada, mixta. Toda inversión nacional y extranjera es bienvenida. Entonces, esos son los temas de fondo, es darle seguridad jurídica para que el país sea un país atractivo para invertir y de esa manera podamos acelerar el crecimiento, no por un año, sino por varios años, por varias décadas. Otro tema también es que el déficit fiscal sigue siendo muy alto y crece cada vez más. ¿Qué rubro específico presiona más las cuentas públicas en este 2025? ¿Subsidios, nómina estatal, que es bastante amplia, o deuda? Bueno, vemos cómo el déficit fiscal todavía tiene que reducirse, pero ha habido un ajuste importante por el lado de las cuentas fiscales. Eso definitivamente, y eso ya se ve reflejado también en las calificaciones de riesgo. El riesgo país ha caído drásticamente, es un riesgo país al 24 de noviembre, o sea, ayer estuvo en 631 puntos. La calificadora Fitch Ratings elevó la calificación de Ecuador, que pasó de triple C más a B menos. Esto significa salimos de la lista de los países de riesgo extremo. Todavía somos riesgosos, pero ya no estamos en el riesgo extremo. ¿Qué significa? Significa que el ajuste fiscal está avanzando, se está poniendo orden en las cuentas fiscales, pero es un proceso que debe continuar. Lo que más presiona en el gasto realmente es el gasto corriente. El gasto corriente este año ha seguido subiendo y ahí hay origen también político, mucha necesidad de destinos políticos, bonos, subsidios, incluso para compensar a quienes pueden verse perjudicados por la eliminación de subsidio al diésel, y todo eso tiene un costo. Entonces, ese es el rubro que más presiona en el gasto y que más debe controlarse para que para que pueda continuar este proceso de ordenamiento fiscal que está en marcha, que ha mejorado significativamente y que yo creo que si es que se mantiene una responsabilidad fiscal, pronto podremos retornar a un equilibrio fiscal. Según el acuerdo del Fondo Monetario, se espera que ya para el próximo año haya desaparecido el déficit fiscal a nivel del sector público no financiero. Ahora, este crecimiento que comentábamos de 2 o algunos dicen que vamos a llegar al 3%, no reduce la pobreza de forma acelerada. ¿Qué política puntual falta para generar justamente empleo formal, pero de manera inmediata? Porque hablamos siempre de inversión y que esa llegaremos a sentir pues los efectos de la inversión extranjera a un plazo mediano o largo, pero inmediatamente, ¿qué se debe hacer? Bueno, el crecimiento económico es la única vía para que se generen empleos y es lo que está sucediendo. Si vemos los datos de septiembre, se han creado casi 200,000 empleos adecuados adicionales en un año. La pobreza también ha venido disminuyendo hasta el 24%, bastante inferior a lo que estuvo en los niveles de la pandemia o con el COVID. Pero lo que hay que estar muy claro es que tenemos que acelerar el ritmo. Eso es lo que hay que estar muy claros. Los indicadores, la economía está repuntando y todos los indicadores son positivos de este momento. Y eso también sucede con creación de empleo y con reducción de la pobreza, pero para acelerar este ritmo de mejoría de la economía
hay que acelerar la inversión productiva. Esa es la única vía. No hay otra vía, lamentablemente no existe, en economía no existe atajo del paraíso, hay que hacer las cosas paso a paso por el lado de la inversión, generar más riqueza, y ese proceso de generación de riqueza crea empleo y disminuye la pobreza. Pero, sin embargo, el tema de la inseguridad también ha frenado mucho proyectos privados, como también proyectos de inversión extranjera. ¿Qué efecto económico concreto ha sido el más grave? La caída de las ventas, bueno, usted dice que ha mejorado, pero también hay anuncios de cierres de negocios, la fuga de inversiones. ¿Qué es lo que más ha afectado? ¿La inseguridad? Bueno, definitivamente la inseguridad eleva los costos de producir, porque ahora un costo importante de producir es contratar seguridad. Sucede, el sector camaronero ha dicho en varias ocasiones, ellos gastan alrededor de $100 millones al año en seguridad. Entonces, esto de aquí destruye competitividad al final del día. Entonces, es un tema que hay que solucionar. Pero los temas de inseguridad no detienen el crecimiento económico de manera radical. Sí, complican ciertas inversiones, destruyen competitividad, pero veamos, por ejemplo, casos como Colombia, un país que creció aceleradamente por muchos años a pesar de la guerra civil interna. Entonces, no es un tema que está deteniendo el crecimiento, porque de hecho las cifras vemos del crecimiento, las ventas están subiendo, acumulado noviembre al 23 de noviembre suben 12%. Y los indicadores económicos están repuntando por donde le veamos. Claro, podríamos crecer mucho más rápido si no tuviéramos el problema de inseguridad, y definitivamente el tema más relevante aquí es la inseguridad jurídica. Esa es la principal inseguridad que afecta al crecimiento económico, que afecta al empleo y que afecta a la pobreza. Porque por la inseguridad jurídica se dejan de hacer inversiones multimillonarias que podrían estar transformando al país. La inversión extranjera directa es muy baja en el Ecuador todavía, 0,5% del PIB, cuando Perú, con su cambio constitucional en 1993, pasó de 0,5 a 3% del PIB. Y Colombia también supera el 3% del PIB. Entonces vemos cómo se puede llegar a niveles muy atractivos de inversión extranjera y de inversión nacional también, pero para eso hay que enfocarse en corregir el gran problema de la inseguridad jurídica, que esa es la que más daño hace al bienestar ciudadano. Si el país no llega a crecer según las proyecciones que hemos visto que son positivas, para el cierre de este año, ¿qué indicadores serán, digamos, el primer semáforo rojo? ¿El empleo, la recaudación o la confianza empresarial? Bueno, vemos que a estas alturas ya está prácticamente jugado el partido. Estamos en 25 de noviembre y todos los indicadores más recientes muestran esta recuperación. Y todavía muestra un potencial de mayor recuperación. Por ejemplo, cuando hablamos del crédito, el crédito está repuntando, pero todavía puede crecer mucho más rápido, porque hay mucha liquidez en el sistema financiero. Las tasas todavía siguen bajando. Entonces vemos cómo todavía hay potencial de esta recuperación, puede darse todavía, va a durar por un tiempo más. Entonces yo no veo que en este momento pueda haber, no se ven indicadores de alarma de que el rumbo se está cambiando o puede cambiar en el corto plazo. Más bien la preocupación y lo que tenemos que poner mucha atención es en qué se va a hacer para que el crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. Porque las previsiones son que se estabiliza alrededor del 2%. 2% es un crecimiento lento, es un crecimiento muy cercano al crecimiento poblacional. Entonces el desafío es seguir con esas reformas de fondo, esos cambios estructurales, para que la inversión sea más atractiva y la economía pueda crecer por encima del 3% de manera permanente, ojalá el 4 o 5%. Bueno, el problema es que somos tan volátiles, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa y de repente parar ese crecimiento o retroceder. El país ha funcionado así durante tantos años que siempre hay que estar atentos, ¿no? Pero bueno, en todo caso usted dice que sí, las reformas urgentes hay que concretarlas. ¿En qué ámbito, para cerrar, cree usted que es el más importante o el más urgente para seguir en este crecimiento, digamos, y que sea, como usted decía, pues más rápido? ¿Lo laboral, lo tributario o, como usted decía, la seguridad jurídica? Yo creo que el tema más importante es la seguridad jurídica. Necesitamos un país en donde invertir la inversión sea bienvenida. Y eso implica, primero, garantizar libertad de empresa y libertad de contratación. Segundo, establecer seguridad jurídica, que los contratos se respeten. Eso debe decir a nivel constitucional. Si uno firma un contrato con el Estado, ese contrato debe respetarse. Tiene que haber competencia, eso tiene que garantizar también la Constitución, competencia, y esto implica a su vez eliminar esos monopolios estatales. La cuarta parte de la economía es de un monopolio estatal y lo único que ha provocado esto es insuficiente inversión.
que sectores tan grandes como el petróleo o la minería sean, o la electricidad tengan y un desempeño mediocre cuando podrían ser sectores de un crecimiento extraordinario, astronómico. Pero ese monopolio estatal nos ha hecho muchísimo daño. Por otro lado, hay que garantizar la seguridad de la propiedad privada y la apertura a la inversión extranjera. Aquí también es importante el arbitraje internacional. Entonces, esas son algunas de las ideas fundamentales por donde debe ir la reforma. Se resumen en seguridad jurídica, que la inversión sea bienvenida, todo tipo de inversión pública, privada, mixta, nacional, extranjera, de cualquier tipo de inversión legal tiene que ser bienvenida al país si queremos crecer más rápido, generar más empleo y reducir la pobreza. Alberto, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Igualmente. Nos acompañó Alberto Acosta Burneo, analista económico. Notimundo a la carta.